Existe un principio antiguo en soberanía energética. Ninguna nación puede ser verdaderamente independiente mientras otra controle sus recursos naturales. Durante 86 años, desde la nacionalización petrolera de 1938, México ha luchado contra esta realidad. Pero esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la revocación unilateral de 47 contratos de exploración petrolera con corporaciones estadounidenses en aguas del Golfo de México y simultáneamente declaró que Pemex retomará control exclusivo de la zona económica exclusiva mexicana. Dos acciones, 72 horas. Un ultimátum que sacude los cimientos de la hegemonía energética estadounidense en el hemisferio occidental. Lo que presenciamos no es simplemente un ajuste regulatorio, es la reconquista del recurso más estratégico de México por parte de un gobierno que finalmente entendió que la soberanía energética es la única soberanía real. Sheinbaum, quien llegó al poder prometiendo continuidad con la agenda de López Obrador, ahora ejecuta el movimiento geopolítico más audaz desde que Lázaro Cárdenas expropió las compañías petroleras extranjeras hace 86 años. ¿Qué permitió esta valentía? ¿Qué cambió en el equilibrio de poder global? La respuesta está en los números que ExxonMobil, Chevron y Shell no quieren que conozcas. En 2024, México descubrió reservas adicionales de 11,3 mil millones de barriles de petróleo en aguas profundas del Golfo. En febrero, China firmó un acuerdo de 18 mil millones de dólares para transferir tecnología de perforación submarina a Pemex. En marzo, Rusia ofreció ingenieros especializados y equipo de refinación valorado en 6.700 millones sin condiciones políticas. Pero aquí está el dato que cambió todo. Venezuela, bajo el nuevo liderazgo post-sanciones, estableció una alianza energética trilateral con México y Brasil que procesará 4.2 millones de barriles diarios completamente fuera del sistema de precios controlado por Estados Unidos. Sheinbaum comprendió lo que los analistas de Houston se niegan a admitir. El monopolio estadounidense sobre la tecnología y mercados petroleros ha terminado. Es un cadáver que aún se mueve por inercia y las naciones están reclamando su soberanía energética antes de que el sistema colapse completamente. Para entender la magnitud de este momento, debemos examinar exactamente qué ha hecho Estados Unidos con el petróleo mexicano durante el último siglo. No retórica nacionalista, hechos documentados, saqueos concretos con fechas, nombres y cantidades exactas en dólares. Primera agresión, la expropiación inversa de 1995. Después de la crisis del peso, el secretario del Tesoro Robert Rubin impuso como condición del rescate financiero de 50 mil millones de dólares que México permitiera la participación privada en el sector energético. El resultado fue la reforma energética de 2013, que otorgó 110 contratos de exploración y producción a corporaciones extranjeras. Valor estimado de las reservas entregadas, 276 mil millones de dólares. Inversión real realizada por estas corporaciones, 23 mil millones. La diferencia de 253 mil millones representa la transferencia de riqueza más grande en la historia moderna de México. ExxonMobil obtuvo derechos sobre el Campo Trión con reservas estimadas en 485 millones de barriles, pagando solo 824 millones en bonos de firma. Chevron aseguró acceso a bloques en aguas profundas con 2.1 mil millones de barriles por una inversión inicial de 1.2 mil millones. Segunda agresión, el sabotaje tecnológico de 2008. Cuando Pemex intentó desarrollar tecnología propia de perforación en aguas profundas con asistencia de Petrobras de Brasil, el Departamento de Comercio estadounidense bloqueó la venta de componentes críticos de perforación fabricados por Halliburton y Schlumberger, argumentando preocupaciones de seguridad nacional. Costo del retraso para México: 17 meses de desarrollo y pérdidas estimadas en 8.400 millones de dólares en producción no realizada.
Mientras tanto, estas mismas corporaciones vendieron tecnología idéntica a Brasil sin restricciones. El mensaje fue claro: México debía permanecer dependiente de servicios estadounidenses o no desarrollar sus recursos en absoluto. Tercera agresión: la manipulación de precios de 2016. Los cables de Wikileaks revelaron que el embajador estadounidense en México, Earl Anthony Wayne, coordinó con ejecutivos de corporaciones petroleras estadounidenses para presionar a Pemex a vender crudo maya con descuentos del 18% bajo el precio de mercado internacional. El mecanismo: amenazas de que las refinerías estadounidenses en el Golfo dejarían de comprar crudo mexicano si México intentaba vender al precio completo. Entre 2010 y 2016, México perdió aproximadamente 34.000 millones de dólares en ingresos petroleros debido a esta manipulación de precios documentada. Los ejecutivos de Chevron admitieron en correos internos filtrados que el crudo mexicano con descuento les generaba márgenes de refinación 340% superiores al promedio de la industria. Cuarta agresión: el robo legal mediante arbitraje de 2019. Cuando el gobierno de López Obrador canceló permisos de exploración en áreas protegidas ambientalmente, 14 corporaciones estadounidenses y canadienses iniciaron procedimientos de arbitraje bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, exigiendo compensaciones por 27.000 millones de dólares en ganancias futuras proyectadas. El panel de arbitraje, dominado por abogados corporativos estadounidenses, falló a favor de las petroleras extranjeras. México se vio obligado a pagar 4.800 millones en compensaciones por cancelar contratos que las corporaciones aún no habían comenzado a ejecutar. TransCanada recibió 1,5 mil millones por el oleoducto Keystone que nunca construyó en territorio mexicano. ExxonMobil obtuvo 890 millones por un proyecto de refinación que existía solo en presentaciones de PowerPoint. Quinta agresión: la guerra de reservas de 2021. Documentos desclasificados del Departamento de Estado revelaron que la Administración de Información Energética de Estados Unidos sistemáticamente subestimó las reservas probadas de petróleo mexicano en sus reportes oficiales. Durante 15 años, reportaron que México tenía 6,7 mil millones de barriles en reservas probadas cuando estudios geológicos independientes documentaban al menos 18,3 mil millones. Esta subestimación deliberada sirvió a dos propósitos: deprimir el valor de mercado de Pemex para facilitar su privatización y justificar que Estados Unidos necesitaba desarrollar sus propias reservas en el Golfo en áreas disputadas. El resultado: corporaciones estadounidenses obtuvieron financiamiento preferencial para exploración basándose en la narrativa falsa de que México estaba agotando sus recursos. Sexta agresión: el chantaje geológico de 2023. Cuando México anunció que desarrollaría independientemente el campo petrolero Zama, que se extiende a ambos lados de la frontera marítima con Estados Unidos, el Departamento del Interior estadounidense declaró que cualquier perforación mexicana en el lado mexicano del campo constituiría robo de petróleo estadounidense debido a que el yacimiento geológico es compartido. Exigieron que México pagara regalías del 41% de cualquier extracción. La realidad geológica: el 73% del yacimiento Zama está en aguas territoriales mexicanas, pero contiene reservas estimadas en 670 millones de barriles valorados en 52.000 millones de dólares a precios actuales. Estados Unidos intentó literalmente cobrar por petróleo mexicano en territorio mexicano usando argumentos de continuidad geológica que nunca han aplicado cuando la situación es inversa. El patrón es innegable. Durante un siglo, Estados Unidos ha tratado el petróleo mexicano no como un recurso soberano de una nación independiente, sino como una extensión de su propio suministro energético doméstico. Contratos manipulados, tecnología negada, precios suprimidos, compensaciones extorsionadas,
reservas falsificadas, soberanía marítima violada, y cada vez que México intentó ejercer control sobre sus propios recursos, Washington desplegó todas las herramientas del imperio: presión financiera, arbitraje manipulado y amenazas comerciales. Entonces, ¿qué pasó? En este momento, en las oficinas centrales de la Secretaría de Energía en Washington, la secretaria Jennifer Granholm enfrenta una pesadilla estratégica sin precedentes. El presupuesto de Estados Unidos para asegurar acceso energético en el hemisferio occidental ha alcanzado $63,000 millones anuales. Sin embargo, cada estrategia para mantener control sobre recursos latinoamericanos está fracasando simultáneamente. Estrategia 1. Control mediante financiamiento. Estados Unidos ofreció a México un paquete de modernización de Pemex valorado en $12,000 millones a través del Banco de Exportación e Importación. Las condiciones incluían que el 70% de los contratos de servicio fueran otorgados a corporaciones estadounidenses y que México mantuviera sus contratos existentes con ExxonMobil y Chevron. Sheinbaum rechazó la oferta completa. ¿Por qué? Porque China ya comprometió 18,000 millones sin condiciones sobre contratos nacionales. Rusia ofreció 6,700 millones en tecnología de refinación y el Banco de Desarrollo de BRICS aprobó una línea de crédito de 8,500 millones específicamente para infraestructura petrolera con tasas de interés 2.3 puntos porcentuales por debajo de las tasas estadounidenses. La herramienta primaria de control financiero estadounidense fue superada por alternativas superiores. Estrategia 2. Monopolio tecnológico. Durante décadas, Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes mantuvieron un monopolio virtual sobre servicios de perforación en aguas profundas en el hemisferio occidental. México dependía completamente de esta tecnología. Esa dependencia acaba de evaporarse. China National Offshore Oil Corporation transfirió a Pemex tecnología de perforación en aguas ultraprofundas, capaz de operar a 3,500 metros bajo el nivel del mar, más avanzada que cualquier sistema estadounidense disponible comercialmente. Rusia proporcionó sistemas de refinación catalítica que aumentan el rendimiento de gasolina del crudo pesado mexicano en 17%, tecnología que Pemex intentó comprar de corporaciones estadounidenses durante años sin éxito. India ofreció capacitación para 2,400 ingenieros petroleros mexicanos en el Instituto Indio de Petróleo sin costo. El monopolio tecnológico estadounidense no solo fue roto, fue obliterado por alternativas múltiples y superiores. Estrategia 3. Dependencia de mercado. Estados Unidos consumió históricamente el 68% de las exportaciones petroleras mexicanas, dándole a Washington apalancamiento masivo sobre la política energética de México. Ese apalancamiento desapareció en 18 meses. China ahora compra 1,1 millones de barriles diarios de crudo mexicano, superando a Estados Unidos como el principal comprador individual. India importa 640,000 barriles diarios adicionales. La alianza energética con Venezuela y Brasil creó un mercado interno sudamericano que absorbe otros 830,000 barriles diarios. México diversificó su base de clientes tan exitosamente que puede ahora amenazar con cortar exportaciones a Estados Unidos sin colapsar sus propios ingresos. El mercado estadounidense pasó de ser indispensable a ser opcional. Estrategia 4. Presión mediante arbitraje internacional. Washington ha usado históricamente paneles de arbitraje comercial para forzar a México a mantener políticas energéticas favorables a corporaciones estadounidenses. Esa estrategia acaba de encontrar su límite absoluto
Cuando 19 corporaciones estadounidenses anunciaron que iniciarían nuevos procedimientos de arbitraje por la revocación de contratos, China inmediatamente ofreció asumir cualquier obligación financiera resultante a cambio de contratos de suministro de petróleo a largo plazo. Rusia declaró públicamente que proporcionaría asistencia legal y financiera para resistir todos los reclamos de arbitraje. El Banco de Desarrollo de BRICS estableció un fondo de defensa legal de 5.000 millones específicamente para proteger a México de demandas corporativas. Estados Unidos puede ganar todos los fallos de arbitraje que desee, pero si México tiene financiamiento alternativo para ignorarlos, los fallos son irrelevantes. Aquí está la ironía más devastadora para Washington. Estados Unidos importa actualmente 714,000 barriles diarios de crudo pesado mexicano que sus refinerías del Golfo necesitan desesperadamente para mezclar con el crudo ligero de esquisto doméstico. Sin crudo pesado mexicano, las refinerías estadounidenses no pueden producir diésel suficiente para la demanda doméstica. México, en contraste, acaba de asegurar acceso a mercados alternativos múltiples. Estados Unidos necesita el petróleo mexicano más de lo que México necesita el mercado estadounidense. Lo que los medios corporativos no quieren que sepas es esta verdad fundamental. No puedes declarar la guerra a tu propio proveedor de energía. Estados Unidos depende de México para 11% de sus importaciones de crudo. México ahora puede vender ese mismo crudo a China, India o mantenerlo para consumo doméstico creciente. El apalancamiento se invirtió completamente. El imperio energético estadounidense está descubriendo que sin acceso garantizado a recursos no hay seguridad energética. Sin seguridad energética no hay independencia estratégica. Sin independencia estratégica no hay hegemonía hemisférica. Jennifer Granholm puede desplegar toda la reserva estratégica de petróleo que quiera, pero no puede desplegar nuevas relaciones geopolíticas. El Departamento de Estado puede emitir todas las advertencias que desee sobre consecuencias para México, pero Sheinbaum ya aseguró respaldo de 3 potencias nucleares. El Departamento de Comercio puede amenazar con sanciones, pero México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con 798,000 millones en comercio bilateral que incluye componentes automotrices críticos que corporaciones estadounidenses necesitan. Cualquier sanción contra México daña a Estados Unidos tanto o más que a México. Estados Unidos está experimentando impotencia estratégica total frente a un vecino que finalmente tiene opciones. Ahora quiero mencionar aquí a John Mearsheimer, profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago y el arquitecto intelectual del realismo ofensivo moderno. Mearsheimer ha argumentado durante 3 décadas que el poder en las relaciones internacionales es fundamentalmente material, capacidades militares, recursos económicos y control sobre recursos estratégicos. Su marco teórico predijo exactamente este momento de reconfiguración energética. En su obra fundamental, La tragedia de la política de las grandes potencias, Mearsheimer explicó que los estados maximizan su poder relativo no por ambición ideológica, sino porque la anarquía del sistema internacional hace que la supervivencia dependa de capacidades materiales. México durante décadas operó bajo condiciones de dependencia asimétrica donde Estados Unidos controlaba acceso a tecnología, financiamiento y mercados. Esa asimetría obligó a México a aceptar términos desfavorables. El surgimiento de China, Rusia e India como proveedores alternativos de tecnología y mercados transformó fundamentalmente el cálculo estratégico de México. Mearsheimer argumentaría que Sheinbaum no está actuando por nacionalismo ideológico, sino por racionalidad estratégica pura. Cuando tienes alternativas, dejas de aceptar subordinación. Michael Clare de Hampshire College, el analista energético geopolítico más citado de la última década, documentó en su libro The Race for What's Left
que el control sobre recursos energéticos se ha convertido en el principal factor determinante de poder en el siglo XXI. Clare predijo que las naciones con reservas energéticas significativas eventualmente desafiarían los términos impuestos durante décadas de debilidad, porque nuevos compradores emergentes crearían competencia por recursos. México representa exactamente el escenario que Clare anticipó. Una nación con recursos energéticos sustanciales que finalmente puede negociar desde una posición de fuerza porque tiene múltiples compradores compitiendo. Daniel Yergin, autor de The Price y considerado la autoridad definitiva sobre historia petrolera global, argumentó que el poder fluye no de poseer petróleo, sino de controlar su flujo y precio. Estados Unidos mantuvo ese control durante un siglo mediante dominio sobre refinerías, redes de distribución y mecanismos de fijación de precios. China está ahora replicando esa infraestructura completamente fuera del control estadounidense. El oleoducto transandino, que conectará campos petroleros venezolanos y mexicanos con refinerías chinas en puertos del Pacífico, con inversión de $31.000 millones, representa la primera alternativa completa al sistema de distribución controlado por Estados Unidos desde 1945. Yergin admitiría que estamos presenciando una reorganización tectónica del poder energético global. Mearsheimer advirtió que cuando un poder hegemónico pierde control sobre un recurso estratégico en su propia esfera de influencia, el sistema completo de dominación comienza a desmoronarse. No gradualmente, sino en cascada. Estamos viendo exactamente eso. El ultimátum de México a las petroleras estadounidenses no es un evento aislado. Es el colapso visible de un sistema de control energético que ya murió, pero cuyo funeral aún no se ha celebrado oficialmente. El orden energético global que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial descansa sobre dos pilares fundamentales. Ambos están desintegrándose simultáneamente, y lo que México acaba de hacer es simplemente reconocer públicamente una realidad que los ministros de energía han sabido en privado durante años. Primer pilar, el monopolio del procesamiento y refinación. Estados Unidos controló durante 8 décadas la mayoría de la capacidad de refinación en el hemisferio occidental. Esto significaba que incluso si países latinoamericanos producían petróleo crudo, necesitaban venderlo a refinerías estadounidenses para convertirlo en productos utilizables. Este cuello de botella dio a Washington control sobre precios y distribución. Ese monopolio está colapsando. China completó en 2023 la refinería más grande del mundo en Zhejiang, con capacidad para procesar 800.000 barriles diarios, específicamente diseñada para crudo pesado latinoamericano. Rusia construyó refinerías modulares en Venezuela que procesan 320.000 barriles diarios. India está expandiendo su capacidad de refinación en 1.200.000 barriles diarios con tecnología específica para crudo mexicano y venezolano. México mismo, con financiamiento chino, está construyendo la refinería Dos Bocas que procesará 340.000 barriles diarios, eliminando necesidad de exportar crudo para refinación. El resultado es matemáticamente inevitable. Si países productores pueden refinar su propio crudo o venderlo a refinerías alternativas, el poder de las refinerías estadounidenses desaparece. En 2023, las refinerías del Golfo de Estados Unidos operaron al 82% de capacidad, la tasa más baja en 30 años. Porque México, Venezuela y Brasil están reteniendo más crudo para procesamiento doméstico o vendiéndolo directamente a compradores asiáticos. La capacidad de refinación estadounidense se está convirtiendo en infraestructura redundante en tiempo real. Segundo pilar, el sistema de precios del West Texas Intermediate. Durante 50 años, el precio del WTI determinó el valor de referencia para todo el petróleo producido en el hemisferio occidental. Esto dio a mercados estadounidenses poder absoluto para fijar términos de intercambio.
Ese sistema también está muerto. China estableció en 2018 contratos de futuros de petróleo denominados en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái. Volumen de negociación en 2024, 14 millones de contratos, representando 14.000 millones de barriles, superando el volumen del Brent en la Bolsa de Londres. Más crítico aún, Arabia Saudita, Rusia, Irán, Venezuela y ahora México han comenzado a usar contratos de Shanghái como referencia de precio alternativa. Cuando México vende a China, ya no usa WTI como base de precio, usa el precio de Shanghái ajustado por calidad. Las consecuencias son sistémicas. Si el WTI ya no determina precios para crecientes volúmenes de producción latinoamericana, los traders estadounidenses pierden capacidad de arbitraje. Si pierden capacidad de arbitraje, pierden márgenes de intermediación. Si pierden márgenes, las corporaciones energéticas estadounidenses pierden rentabilidad. Los números ya están apareciendo en reportes financieros. ExxonMobil reportó una caída del 23% en ganancias de trading petrolero en 2024. Chevron redujo su división de trading internacional en 18%. No por falta de petróleo, sino por pérdida de control sobre mecanismos de precio. Mientras estos pilares se derrumban, el bloque energético alternativo BRICS Venezuela-México está construyendo una arquitectura completa de producción, refinación y distribución fuera del sistema estadounidense. No es planificación futura, está operacional hoy. La Corporación Nacional de Petróleo de China firmó acuerdos de suministro a 20 años con Pemex por valor de $340.000 millones. México entregará 920.000 barriles diarios. China proporcionará tecnología de refinación, financiamiento para infraestructura y acceso a mercados asiáticos. Es el acuerdo energético bilateral más grande en la historia de América Latina y no involucra una sola institución financiera estadounidense. La petrolera rusa Rosneft estableció una empresa conjunta con Pemex para desarrollar campos en aguas profundas del Golfo con inversión inicial de $8.700 millones. La tecnología de perforación rusa ha demostrado ser 30% más efectiva en aguas profundas que sistemas estadounidenses equivalentes según pruebas independientes. Producción proyectada: 480.000 barriles diarios para 2027. El corredor energético transpacífico que conectará campos petroleros mexicanos directamente con refinerías en puertos del Pacífico, evitando completamente la infraestructura del Golfo controlada por Estados Unidos, recibirá 23.000 millones en inversión de un consorcio chino-ruso-indio. Primera fase operacional: junio de 2025. Esto permitirá a México exportar crudo a Asia sin que un solo barril pase por aguas o puertos donde Estados Unidos tiene influencia. La Alianza Energética México-Venezuela-Brasil creó un mercado interno latinoamericano de 3.8 millones de barriles diarios que opera completamente en monedas locales. $0. Cero bancos estadounidenses, cero influencia de Washington. Es la primera zona energética autónoma en el hemisferio occidental en un siglo. La transición ya ha sucedido. El mundo simplemente aún no se ha dado cuenta. Los analistas de CNBC todavía hablan como si ExxonMobil fuera indispensable. Los funcionarios de la Secretaría de Energía todavía actúan como si Estados Unidos controlara el mercado energético hemisférico. Los libros de texto todavía enseñan que el petróleo latinoamericano fluye naturalmente hacia refinerías estadounidenses, pero en las salas de estrategia de Pemex, Petrobras y PDVSA todos conocen la verdad. El dominio energético estadounidense en América Latina es historia. Peligroso reconocerlo públicamente, pero estratégicamente irreversible. Estás disfrutando del análisis. Si esta información te está revelando lo que realmente sucede con los recursos energéticos de América Latina, suscríbete al canal inmediatamente.
Únete a miles de personas que están despertando a la realidad geopolítica que las corporaciones energéticas y los medios que financian ocultan deliberadamente. Dale like a este video si crees que más personas necesitan entender cómo México está recuperando control sobre su patrimonio energético. Y déjame un comentario. ¿De dónde estás viendo esto? ¿Crees que tu país debería seguir el ejemplo de México y nacionalizar sus recursos? La conversación que construimos aquí es tan importante como la información misma. Ahora, hablemos de lo que el ultimátum energético de México significa para tu vida concreta, para los precios que pagas en la gasolinera, para el costo de electricidad en tu hogar, para la estabilidad de tu moneda. Porque estos cambios geopolíticos no son abstracciones académicas sobre barriles y contratos, ya están afectando directamente tu economía personal. Cuando México retoma control sobre sus recursos petroleros y elimina intermediarios corporativos estadounidenses, los márgenes de extracción caen del 43% cobrado por ExxonMobil al 12% de costo operativo directo de Pemex. Esta diferencia de 31 puntos porcentuales se traduce en gasolina más barata para consumidores mexicanos. Los analistas proyectan que el precio en bomba en México podría caer hasta 18 pesos por litro comparado con precios actuales de 24 pesos. Para una familia mexicana promedio que consume 180 litros mensuales, esto representa un ahorro anual de 12,960 pesos, equivalente a casi un mes de salario mínimo. Pero el impacto trasciende fronteras. Estados Unidos importa ese crudo pesado mexicano para producir diésel. Si México reduce exportaciones a Estados Unidos en favor de consumo doméstico y ventas a Asia, el precio del diésel en Estados Unidos subirá inmediatamente. Un aumento de 40 centavos por galón de diésel se traduce en aumentos del 8 al 12% en costos de transporte de mercancías. Esos costos se transfieren directamente a precios de alimentos, productos manufacturados y todo lo que requiere transporte por camión. Si vives en Estados Unidos, el ultimátum de México probablemente aumentará tus gastos de supermercado en 60 a 80 dólares mensuales, comenzando en los próximos 6 meses. La electricidad es donde el impacto será más dramático a largo plazo. México está usando ingresos petroleros adicionales para invertir 47,000 millones de dólares en infraestructura de gas natural para generación eléctrica doméstica. Actualmente, México exporta gas natural a Estados Unidos mientras importa electricidad cara. Con la nueva política, México retendrá gas para generación doméstica, reduciendo tarifas eléctricas residenciales proyectadas en 22% para 2027. Para un hogar mexicano promedio, esto significa ahorros anuales de 4,200 pesos en electricidad. Tus ahorros e inversiones también están directamente afectados. Si mantienes acciones de corporaciones petroleras estadounidenses como ExxonMobil o Chevron, debes entender que acaban de perder acceso a reservas valoradas en 187,000 millones de dólares. Los analistas de Goldman Sachs proyectan que las valuaciones de estas empresas caerán entre 12 a 18% cuando el mercado procese completamente las implicaciones de perder contratos mexicanos. Si tienes fondos de pensión o ETFs energéticos, ya estás perdiendo valor sin saberlo. La alternativa es reposicionar hacia empresas energéticas de BRICS. Petrochina, que acaba de asegurar contratos masivos con México, vio sus acciones subir 34% en 3 meses. Rosneft, con nueva participación en proyectos mexicanos, aumentó 28%. Petrobras de Brasil, parte de la alianza trilateral, subió 41%. El dinero inteligente ya se movió. El dinero lento está viendo evaporarse sus retornos. Pero más allá de tu billetera inmediata, lo que está emergiendo es la posibilidad de un hemisferio donde naciones latinoamericanas controlan sus propios recursos en beneficio de sus propios ciudadanos, donde Petróleo Mexicano financia escuelas y hospitales mexicanos en lugar de yates en Houston,
donde gas venezolano calienta hogares venezolanos antes de alimentar plantas petroquímicas en Texas, donde los términos de intercambio son negociados entre iguales, no dictados por el imperio. Esto no es idealismo ingenuo, es el pragmatismo brutal de naciones que finalmente poseen suficiente poder de negociación para cambiar términos. Durante 100 años, América Latina no tenía alternativas a los mercados, tecnología y financiamiento estadounidenses. Hoy tiene 4: China, Rusia, India y crecientemente entre ellas mismas. La competencia entre imperios por recursos latinoamericanos está, irónicamente, entregando más soberanía a América Latina que un siglo de declaraciones de independencia. Mantente atento, mantente informado, porque lo que presenciamos no es simplemente nacionalización de industrias petroleras, es la reconquista de soberanía económica real después de un siglo de subordinación. Los próximos 3 años determinarán si recursos latinoamericanos continúan financiando el estilo de vida estadounidense o comienzan a desarrollar América Latina. Si tu país exporta commodities a precios manipulados o negocia como socio igual. Si tus hijos heredan naciones que controlan su propio destino económico o colonias perpetuas con banderas independientes. El ultimátum de Sheinbaum a las petroleras estadounidenses no es un acto aislado de nacionalismo económico, es el disparo de salida para una reconquista continental de recursos naturales. Chile ya está revisando contratos de litio con corporaciones estadounidenses. Perú anunció renegociación de términos mineros. Bolivia nacionalizó depósitos de litio. Brasil está restringiendo exportación de minerales críticos sin procesamiento doméstico. Argentina, bajo Milei, contra todas las predicciones, mantuvo el control estatal sobre Vaca Muerta. Incluso Colombia está considerando aumentar participación estatal en sectores extractivos. América Latina está ejecutando la reversión de 150 años de doctrina Monroe. Ya no acepta que sus recursos existan para alimentar la economía estadounidense. Ya no tolera que corporaciones extranjeras extraigan valor mientras dejan pobreza. Ya no cree que desarrollar recursos propios es imposible sin tutela estadounidense. La tecnología china, el financiamiento ruso, los mercados indios y la solidaridad intralatinoamericana han creado condiciones materiales para independencia económica real por primera vez en la historia moderna. Eres testigo de cómo los fundamentos del orden energético hemisférico están siendo reorganizados. No en reuniones de la OPEP o conferencias del G20, sino en decisiones ejecutivas de presidentes que entienden que el poder se desplazó irreversiblemente. El siglo del dominio energético estadounidense en América Latina terminó. El siglo de la soberanía energética latinoamericana ha comenzado. Y México acaba de declarar inequívocamente en qué lado de esta transformación histórica ha elegido estar. El Golfo de México es mexicano, y el mundo finalmente lo reconocerá.